días. Buenos días. Los alumnos y alumnas de sexto de Valverde del Majano tenemos el placer de presentaros y poder entrevistar a Manolo Ayuso, una persona emblemática y polifacética de Valverde del Majano. A lo largo de su vida, Manolo ha demostrado ser una persona emprendedora, ya que abrió un pequeño negocio en esta localidad. Además, ha dedicado la mayor parte de su vida a ser costurero. En ocasiones, ha participado en numerosas jornadas intergeneracionales que se han celebrado en este colegio durante muchos años, siempre que se ha solicitado su ayuda. Hoy tenemos el gusto de poder contar nuevamente con su colaboración al prestarse a ser nuestro entrevistado para esta tercera actividad del proyecto Escuelas Amigas. Muchas gracias. Hemos empezado bien. Para empezar, Manolo, ¿sabría usted contarnos en qué año, por qué esta localidad se llama Valverde del Majano? Pues se llama Valverde del Majano pues porque este pueblo estaba como en un valle verde, desde donde está el frontón, el polideportivo y por ahí, y más arriba, había una zona muy verde, como la hay ahora por detrás del frontón, y hasta la Guadaña, incluido la Guadaña, un prado que hay, que en dirección a Antanares, la Guadaña. Era un valle verde. Y en principio, durante muchos años se llamó el pueblo, en vez de Valverde, se llamó Valle Verde. Y luego después se le empezó a llamar Valverde del Majano, porque luego hay en el pueblo hay un que se llama el Majano, un majano es una fuente de piedra con cal, o sea, un montón de piedras con cal es un majano, y se llamó Villaverde del Majano, y luego ya Valverde del Majano, y de ahí viene el nombre de Valverde del Majano. Muchas gracias. Sí, nada más. ¿Nos podría hablar brevemente de los monumentos que tiene este pueblo? Oye, pues monumentos, no es que tenga grandes monumentos, pero tiene una iglesia bastante importante, tiene otra ermita que se llama la Ermita de la Soledad, una ermita que está según se sabe, para Segovia, hacia el cementerio, que anteriormente se llamó de la Magdalena, ahora hoy día se llama la Ermita de la Soledad, que vosotros sí que sabéis los que sois de aquí del pueblo, Y también luego está la Ermita de la Aparecida, que esa está a unos 5 kilómetros de aquí, que está rayando con el término luego ya de Zamarramala, hoy de Segovia. ¿Y recuerdan qué año se construyó la iglesia? Sí, pues esta iglesia de Valverde se construyó en el año 1572. Se construyó. Y estuvo así, tal y como se construyó, hasta el año 1897, que se quemó. En el año 1897 se quemó casi entera. Quedaron las 4 paredes, se quemó la torre, se cayeron las campanas, se quemó totalmente. O sea, casi totalmente. Y hubo que reconstruirla. ¿Cómo era la escuela antiguamente? Antiguamente, cuando yo tenía menos de 6 años, que me acuerdo, pues estaban las escuelas aquí mismo. Las escuelas de los chicos. Estaban aparte totalmente de las chicas. Y la escuela de las chicas, donde tiene el bar hoy, ¿cómo te llamas? Ya no me acuerdo. Berta. Berta. Donde es tu bar, Berta, era la escuela de las chicas. Que empezábamos a ir a la escuela desde los 6 años a los 14. A los 6 años empezábamos y a los 14 nos salíamos. Entonces, las chicas, todas esas chicas que había de 6 a 14 años, donde es el bar hoy, en las ventanas que miran a donde está la terraza, ahí era la escuela de las chicas, todo lo que es el bar. Y aquí los chicos, todos los chicos varones. Aquí solo los tenía un maestro entonces. Y allí, eso ya no me acuerdo, ya había un maestro dos. Pero luego, otro poco más tarde, cuando yo empecé a ir a la escuela, en el año 1944, empecé a ir yo a la escuela, con 6 años. Y ya se hicieron las escuelas, las hicieron el año antes, y yo las inauguré mi curso, pues en donde son ahora los bajos del ayuntamiento, y donde es lo de los mayores, donde está la escalera para subir al ayuntamiento, y donde está todo lo que es todos los bajos del ayuntamiento. Desde el frontón dando la vuelta a todo el ayuntamiento, los bajos. Y las chicas ya estaban escuela de chicos pequeños hasta unos 10 años y escuela de chicos de 10 a 14. Y chicas, también había solo una clase, por ejemplo, de 6 a 10 años y otra de 10 a 14 años. ¿Me habéis entendido? O sea, estaban individuales.
Los chicos mayores de 10 a 14 años estaban en este lado del frontón y las chicas mayores de 10 a 14 años estaban en el lado donde están ahora los jubilados. Y los más pequeños estábamos en las dos escuelas que había en el centro. Y entonces ya sí que había 4 maestros, 2 maestras y 2 maestros. Un maestro para los mayores, como digo, de 10 a 15 a 14 años, y otro para los más pequeños. Y chicas igual, una para las mayores y otra para los pequeños. La mesa de pupitre estaban de 2 en 2, los niños y las niñas. Y una mesa que hacía esto. Aquí un niño, aquí otro, el pupitre, y estábamos escribiendo a lapicero y a pizarrín. Teníamos una pizarra, bueno, como puede ser esa, claro, para todos. Pero luego todos los niños llevábamos una pizarra, pues así sería una pizarra. Una pizarra como esa, nada más que así de pequeña, todos los chicos la llevábamos con un pizarrín. Y eso, claro, se borraba, se escribía, se borraba, y luego escribíamos a lapicero. Hasta los que teníamos 10 años o por ahí. Luego ya nos poníamos muy contentos porque nos empezaban ya a decir, ahora ya tenéis que pasar a tinta. Y escribíamos en tinta. Y las mesas, cada pupitre, tenía un tintero, tenía un redondelito y poníamos un tintero de tinta y era con plumas. Se escribía, no había bolígrafos. Se escribía, había que plingar la pluma y escribir, y claro, mientras iba la pluma para acá, teníamos la mesa con bastantes manchas de tinta, que luego no se quitaban, claro. Y luego a los 14 años, claro, pues nos salíamos de la escuela, y aquí casi nadie estudiaba, nada más que 4 hijos de ricos, pero 4, 3 o 4, o no más. Y lo demás, claro, como no costaba dinero, luego había que ir a la ciudad y la gente era más pobre y no estudiaba nadie, nada más que 4 idiomas. Y empezaban a ir a trabajar al campo. Muchos, antes de los 14 años, ya se salían de la escuela porque iban de pastores. Iban ahora en este tiempo ya a escardar. ¿Escardar qué era? Pues sacar, ahora echan un fufú, como digo yo, y escardan, se muere la hierba y el grano, la mies no, lo bueno. Pero antes había que entresacar las hierbas malas del trigo y de la cebada, entresacarlas, y ahora pues se necesitaba mucha mano de obra y muchos chicos en las casas pues iban, nada, hijo, que hay que hacer esto, y se sabían los chicos de la escuela antes y con antes, claro, empezaban a trabajar muy pronto, muy esclavos. ¿Cree que ha cambiado mucho al ver desde que usted era niño? Que se ha cambiado el pueblo, muchísimo. A ver, ha cambiado totalmente. En la vestimenta, bueno, ya lo diré más tarde que viene aquí, en todo, en el comer, en el vestir, todo ha cambiado enormemente. Las casas, a lo mejor también, ¿no? A lo mejor las casas, ¿no? Las casas, claro, totalmente. Las casas eran casas todas viejas, algunas de ellas no tenían ni baldosas. Yo cuando tenía 6 años, luego ya lo pusimos de baldosas, pero nos cambiamos de casa y a lo primero cuando nos fuimos a esa casa me acuerdo que era de barro. Y las mujeres pues fregaban el barro, era de barro de tierra, nada más que era barro porque se quedaba duro y ahí se podía. Y luego ya empezaron a poner baldosas de estas. Pero eso, luego no había servicios tampoco. El pueblo no estaba nada asfaltado, ni nada puesto de cemento, todo era de tierra. Y algunos sitios, para que no hubiera, como cuando llovía en invierno mucho, claro, pues había muchos barros, y hacían como una especie, por algunos sitios, de acera, pero de cantos, de piedras así, colocadas, y claro, una así, una más grande, otra más pequeña, y se pisaban mal, pero bueno, ya no se pisaban barros por algunos sitios. A lo mejor pues, para ir a la panadería de Jesús, que algunos ya no os acordáis casi de ella, pero la tenía donde la tiene, y íbamos a la panadería y sí que tenían un cachito de acera por su casa, pero de piedras. Por lo demás, barros por todo el pueblo, barros. Los barros han sido inclusive hasta que yo me casé, hace 48 años que yo me casé, y estaba todo el pueblo de tierras, y entonces ya hicieron las caceras para sacar las aguas sucias y meter el agua potable. Entonces no había agua potable hasta el año 1946, puesto 66, no ha habido agua potable aquí. A partir de 1966 se gastaba el agua de los pozos. Había pozos en casi todas las casas. Y había una fuente, donde hay ahora una fuente también detrás del frontón, o está detrás del polideportivo, había una fuente, pues allí iba la gente, esa estaba corriendo de continuo. Y ponían la gente cubos o cántaros
o sea, cosas para coger el agua para beber, porque luego para lavar y para los animales, y para eso tenía toda la gente pozos en casa, y sacaban con un cubo pozo a una pila que había, y allí se lavaba también la gente, y no había baño, claro, no había servicio, no se duchaba la gente. Cuando iba al campo y ahora por ahora y caía una tormenta y se mojaban, era cuando se duchaban. Se lavaban un poco los pies, calentaban agua, que no había calentadores ni nada, había que calentar el agua en las lumbres, que eran lumbres de carbón, vamos, de madera, de madera, eran, o sea, de leña. No había, luego ya empezó a venir el gas, ya por los años 1965 o 60 empezó a venir el gas butano, y ya pues no había que poner lumbres, se hacía una cerilla y se hacía un huevo frito, se hacía la comida. Pero de ahí para atrás, cuando éramos nosotros pequeños, se hacía, y comer, las comidas se comían todos los días cocido, todos los días. Nada más que, por ejemplo, si venía el día de la Aparecida, o venía el día de San José, que se celebra, San Antonio, fiestas ahí un poco más, eso que se comía a lo mejor una paella, o se comía una, pero si no, todos los días cocido, todos los días del año. Y era lo que se comía. Por la mañana leche, el que tenía leche, y si no, a lo mejor sopas de ajo o patatas solas, sin nada, por la mañana, para desayunar. Yo las he comido, claro. Un poco de ríos y todo eso, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo de ríos? Sí, pero no había así algún río que aquí no hay. Ah, sí, ríos sí, íbamos a los que hay ahora, claro. Está el río Erelma, que pasa por el término de Valverde, que cuando iba la gente a lavar al río Milanillos, al arroyo Milanillos. El arroyo Milanillos es uno que pasa por la Aparecida, y luego desemboca en el Erelma, que el Erelma viene de Segovia y viene como de la granja de San Ildefonso, nace por ahí, pasa por Segovia y pasa por el término de Valverde, unos cuantos kilómetros, y ahí iba la gente a lavar al río Erelma y al río nuestro, que luego desembocan en el término de Valverde, desemboca el río Milanillos, que viene desde la Mujer Muerta y por ahí, desde Otero por ahí, viene, desde Los Ángeles de San Rafael por ahí viene el arroyo Milanillos, pasa por Valverde, por la Aparecida, y ahí van los chicos a bañarnos en verano, y las mujeres a lavar. Las mujeres a lavar iban con unos burros y eso, porque se lavaba mejor en un río, claro, que aquí, porque las mujeres lavaban, sacaban el agua de los pozos, del pozo, claro, y en una artesa así, ahí lavaban, unas. Y otras, había aquí en una poza donde es ahora el polideportivo, como había un caño corriendo permanentemente por encima, a 30 metros o 40, pues había agua de continuo, y se daba una poza, se tapaba por la parte de abajo y iba quedando como un lago, y ahí lavaban las señoras. Iban, a lo mejor se ponían a lavar 20 mujeres aquí a este lado, y al otro lado de la poza, que era un sitio de agua común, otras 20 mujeres, fíjate, allí lavando los calzoncillos, lo otro, y la una aquí, la otra ahí, tú verás, aquí lavaba ahora y todo lo que salía de aquí, la otra se lo iba pasando por ella, por la otra, fíjate qué limpieza había. Así era, así, hasta los años 1965, que yo luego ya entró el agua potable en las casas, luego ya lavaban en las casas, claro, cada una, y luego ya vinieron las lavadoras más tarde. ¿Y en el tema del transporte? Y el tema del transporte, pues había, por ejemplo, para ir a Segovia, mucha gente se bajaba al tren de Ontanares. Hay una chica de Ontanares, pues bajaba tú eres de Ontanares, ¿que sí? Pues la gente de tu pueblo, tus abuelos y de Valverde, pues bajaban al tren a Ontanares a coger el tren, y luego el tren, la estación de tren del tren convencional, sabéis que está a las afueras de Segovia, pues allí luego tenían todo el mercado y todas las cosas, tenían que bajar a la Plaza Mayor de Segovia, fíjate, bajar andando hasta Ontanares, subían luego a la estación de tren de Segovia y luego bajar otra vez, fíjate que laberinto. Eso es uno. Y otros venía un autobús por la mañana a las 9 de la mañana y no volvía hasta las 6 de la tarde. Era los medios de locomoción que había. Y luego mucha gente iba andando a Segovia. Otros iban en carro. En carro yo he ido muchas veces. Íbamos a lo mejor con mis padres, oye, ¿qué compramos calzado? Pues éramos 5 hermanos, pues íbamos los 5, los padres 7 en un carro. A Segovia tardábamos 2 horas en llegar, y a comprar zapatillas, a comprar no sé qué, o hacernos el carnet de familia numerosa, que nos hacíamos un carnet de familia numerosa, los que éramos muchos, y luego teníamos un descuento, a lo mejor para si viajábamos en tren, nos hacían un pequeño descuento, si viajábamos en el autobús, otro pequeño descuento, y
íbamos a Segovia a lo mejor una vez al año a comprar esas cosas, y otra vez si nos llevaban a San Pedro, a la feria de San Juan y San Pedro, también íbamos en carro o en burro, y era cuando íbamos a Segovia. Y a Madrid, pues claro, no ha ido mucha gente hasta que hasta que tenía 15 años, porque tenía yo unos familiares, y a los 15 años fui a Madrid la primera vez. Y así, y otros a lo mejor hasta que no han tenido anécdota a la mili, 20 años. Y no salían de... David le quiere hacer una pregunta. Sí. No una pregunta, sino que ahora, por ejemplo, puedes ir a Torrevieja, a Benidorm en coche, y antiguamente mi padre, por ejemplo, iba en caballo. Sí, iban a caballo, claro que sí. Sí, sí, tus abuelos, eso sí. Y a Ávila, aquí iban gentes a Ávila a comprar ovejas, y los carniceros que había iban a comprar ovejas, iban uno andando y otro iban a Ávila, a la feria de Ávila, y luego traían las ovejas. Si habían comprado 30 ovejas o 40, pues las traían andando, tardaban un día, pues un día. Y a Madrid también han ido en carro, aquí de gente de Valverde, han ido en carro a Madrid, y tardaban, claro, mi suegro, el padre de Pepa, ese ha ido a Madrid, iba con otro señor, alguna vez a llevar algunas cosas y la llevaban en carro, fíjate, tardaban un día, o día y pico. Bueno, tardaban más de un día. ¿Había los mismos servicios que tenemos ahora? Centro médico, farmacia, banco... Sí, pues había, mira, esa está bien, sí. Pues había, farmacia sí que había. La farmacia estaba donde es la casa ahora de Albornoz, de su abuelo, donde vive su abuelo. Era la farmacia cuando era pequeño, que la tuvo un tal don Pascual Tabanera, y luego su hijo, don Alfonso Tabanera. Hay muchos años. Luego ya desapareció, hubo unos años que no hubo farmacia, pero luego la volvió a ver otra vez, y luego hasta ahora, farmacia sí, pero caja de ahorros nada. Y había un médico y un practicante, claro, que vivían aquí. El médico vivía en la casa esta que está aquí al lado, ese portal, cuando salís de aquí de las escuelas, que hay un portal ahí, esa era la casa del médico, y pasaba la consulta en su casa. Una habitación, una simple habitación. Me preguntó Eloy que qué era una fiebre tifoidea que hubo por los años 1948 y alrededores, unos cuantos años. Y había unas fiebres tifoideas, unas fiebres, porque como había mucha suciedad por las calles, se lavaba en las casas, salía el agua sucio por la calle, como no estaba alcantarillado, salía el agua sucio por la calle, había se bebía el agua no potable, se bebía el agua de cualquier sitio, entonces había muchas enfermedades, y entre ellas estas que se llamaban fiebres tifoideas. Y un año me acuerdo que me tocó a mí también estar con las fiebres tifoideas un verano. Por cierto, un tío tuyo, un tío de tu padre que se llamaba Marcelino, un hermano de la abuela Vicenta, se murió ese año. Éramos vecinos, casa con casa. De 16 años me murió él, yo tenía 9. Yo tenía, sí, el 16, yo 11. Dos vecinos que vivían enfrente de mí, donde vive ahora mi hermano José María, un hermano, se murieron dos, y nosotros vivíamos enfrente. Uno que tenía 14 años y una niña hermana de 7 años. Otro vecino ya a la vuelta. Se murieron 4 o 5 de aquel barrio, ese verano. Y yo, estuvo otro hermano mío y yo estuve un poco más peor. Y entonces me acuerdo que... de la fiebre. Eran fiebres tifoideas. De las fiebres. De la fiebre, claro, de las fiebres tifoideas. Sí, de esas fiebres, claro. Luego te mandaban, entonces pues no había medicinas apenas. Me acuerdo que me mandaban unas pastillas así que no sé ni cómo se llamarían, tomaba una pastillita y luego nos tenían a dieta de comida y agua. O sea, no nos daban ni de comer ni de beber, nos daban solo unas cucharadas de ceregumil, que no sé si se estira eso ahora, cada 3 horas o por ahí, 3 cucharaditas de ceregumil, y luego una pastilla así cada día, y sin comer ni beber más. Entonces, yo me acuerdo que mi madre se iba, era verano, que hacía calor, yo tenía una sed en la cama, mi madre se iba a las eras o al campo a ayudar algunas horas a mi padre, claro, a hacer las faenas de trillar, se llamaba entonces, se iba, y cuando se levantaba mi madre, pues se iba mi madre, me levantaba yo y bebía agua todo lo que quería. Me estaba prohibido beber agua, y bebía hasta que me hinchaba, pero tenía una sed que me moría. Y un día me preguntaba Eloy, el médico de Valverde, dice: Manolo, cuéntame, a ver, de aquella fiebre que me han contado que hubo unas fiebres tifoideas, cuéntame qué pasaba, claro. Eso conté, y le conté esto. Digo, pues yo, ¿sabes lo que hacía Eloy?
cuando se iba mi madre, pues yo bebía agua, lo que quería decir, pues seguramente Manolo, eso te salvó, ¿sí? Seguramente te salvó. Era un médico que curaba de esa manera, porque luego los que eran un poco más ricos, pues cogían y tenían, se llamaba una consulta médica. Venía un especialista de Segovia, en un coche, entonces había muy poco, pero había eso, todavía le tenían, venía en un coche, tenía una consulta, y entonces ya, por prescripción del médico que venía de Segovia, pues ya sí que lo daban de comer, mataban una gallina entonces, o un pichón, y le daban ya de comer, y no sé qué, y ese, pues se salvaba, pero los demás, pues nos curaba así. ¿Recuerda aproximadamente cuántos habitantes había cuando era joven? Sí, pues había, cuando yo era como vosotros y un poco más pequeño, había unos 1050, no llegaba a 1100 habitantes, más o menos los que hay ahora, hoy. Pero luego pasaron los años, pasaron unos 20 años o 25 años y se quedó en la mitad. Vinieron los años 60 y se empezó a ir gente a Madrid, gente a Barcelona, gente a teléfonos, unos a los tranvías a Madrid, otros se empezó a ir gente, familias, se iban, ahora a lo mejor se va uno porque se va a colocar no sé dónde y se va solo, pero entonces se iba la familia con 4 hijos que tenía, se iban los otros con 3 hijos, se iban familias, pero vamos, se quedaban hasta el punto de que yo tenía a lo mejor 8 amigos, 8 de la panda éramos, y nos quedamos otro y yo, o sea, se quedó en menos de la mitad. Luego ya empezó a crecer hace unos 10 años, o por ahí, cuando ha empezado a crecer, y ahora yo creo que debe haber otra vez otros 1000 y alguno. Debe de haber 1050 o 100, por ahí, otra vez. Pero cuando yo era pequeño, había en la escuela, éramos unos 30 en cada clase, habría unos 120 chicos. ¿Sabes si existe alguna leyenda sobre Valverde del Majano? Aquí hay una leyenda, la Cruz de Teruelo, la conocéis, según se va de los mayores y a las piscinas. ¿Sí? Ahí está el camino, así hay una cruz. Tú no sabes, porque se llama la Cruz de Teruelo. Ahí se dice que hay un tesoro, pero de años, de siglos. Hay un tesoro que nadie se ha atrevido. Algunos han empezado a quererle sacar el tesoro, pero a todos les pasaba algo y nada. Luego la gente pues ya no ha querido nunca decir, pues vamos a ver si es verdad que hay un tesoro. Por ahí se sigue creyendo que hay un tesoro. De hace 10 siglos o 5 o 7 siglos, o esas cosas. ¿Nos podría contar alguna tradición que se lleva a cabo en Valverde? Tradiciones. En las fiestas había tradiciones. El Día del Señor, que se celebra ahora en junio, se celebraba una fiesta muy importante. Claro, ahora ya solo ha quedado la fiesta para Toledo, yo creo. Pero antes era fiesta nacional. Bueno, y luego, claro, si las tradiciones de las fiestas, que he contado eso de las fiestas, pues también ir a la Aparecida, claro, que había una romería luego en mayo, en la Aparecida, que se celebraba siempre en un martes. No era ni sábado, como son ahora, el martes anterior a la Ascensión. Se hacía martes la Aparecida, al otro día la fiesta de las mozas y al otro día el día de la Ascensión. 3 días de fiesta se hacían. Y entonces, pues se iba a la Aparecida el martes. Íbamos más contentos que la mar, todos los chicos, íbamos cantando, bueno, cuando faltaba un día ya para que se fuera la Aparecida, empezamos a cantar, me acuesto y me levanto, me falta un día, me acuesto y me levanto la Aparecida, y así, me acuesto y me levanto, me faltan 3 días, lo cantábamos de continuo, cuando faltaban 3 días, cuando faltaba uno hasta que llegaba ese día. Ese día mucha ilusión, porque íbamos en carro, porque entonces no había, iba a lo mejor alguna camioneta, que tenía unos que llevaban un puesto para vender gaseosas y cervezas y vinos y no sé qué, y no, todos carros, porque no había coches, claro. Todos en carro y todas las familias en los carros. Y estábamos allí, llevábamos la merienda, parecido ahora se hace, pero claro, nada más que va la gente en coches. Y se extendía por allí, se llevaban las tortillas, se llevaba la merienda y se celebraba allí después de la procesión y luego se celebraba un baile hasta que era de noche. Y las tradiciones, pues eso, había tradiciones también de mucho, entonces, cuando yo era pequeño, de palotear. El paloteo, ese que habéis visto a lo mejor alguna vez. Eso, un paloteo. Yo no he paloteado, pero mi mujer Pepa sí, paloteo y mucho, claro. Había eso de paloteo. Bailaban también muy bien la jota, porque ahora apenas se baila. Ahora se bailan los sueltos ahí, pero se bailaba la jota muy bien. Y los balseos, pero los bailes así de sueltos y movidos como ahora, nada. ¿Los quintos cómo se llevan a cabo? Ah, los quintos.
Bueno, los quintos sí. Claro, los quintos también se celebraban, pues se celebraban 3 días de quinto. Empezaba el día carnaval, el primer día. Nosotros íbamos por todo el pueblo, cantando, con guitarras, porque cantábamos, y bailando, y cantando, 3 días. Y luego se corrían, también, un día era eso, el primer día se salía a pedir por todas las casas del pueblo. En una casa te daban huevos, en otra casa te daban un poco de chorizo, no mucho porque no había mucho, claro. Pero me acuerdo los señores que siempre, a que fulanito te daban un chorizo de esos que llamábamos cagaleño, gordo así, que era de la matanza, muy bueno, como era en febrero, o por ahí, o en los primeros de marzo, y otros algo de dinero. Y se sacaba, pero se iba cantando por todas las casas, y en la casa de donde éramos los quintos, pues ahí la madre sacaba bollos y nos invitaba, bollos y a lo mejor un poco de vino, porque entonces casi no había otra cosa. El último día se corrían los gallos, el tercer día, que correr los gallos, claro, ahora ya no dejan. Era una cosa un poco cruel, pero bueno, eran unas costumbres que había. Se ponían aquí en la plaza, se ponía una soga desde el ayuntamiento, o sea, había una farola como la que hay ahora, y se ataba una maroma desde lo alto de la farola al ayuntamiento. En el ayuntamiento ataban una galina en medio, claro, la bajaban y pasaban con caballos. Los caballos iban por la carretera y daban la vuelta por detrás de estas escuelas. Como no había estas escaleras, pues bajaban corriendo los caballos. Siempre los caballos tuyos, siempre había 2 o 3 caballos corriendo los gallos. Porque se los pedían, oye Julio, ¿me puedes dejar el caballo para correr los gallos? Vale, hombre, aunque fuera de buena gana lo que seas. Y corrían con caballos, los gallos, y al pasar por el gallo, o por la gallina, pues se la bajaban un poco, pero lo suficiente para que, si no anda fino, cogerla. Si andaba fino, la cogía. Si no andaba fino, pues el otro levantaban un poco y ya la cogía. Pero si andaba fino, la cogía, y como iba a la velocidad del caballo, y tenían fuerza los mozos, le arrancaban la cabeza. Claro, ahora no se permite. Eso es un poco una crueldad. ¿Nos puede contar qué diferencia de vestir había entre ahora y...? De vestir, sí. Pues mira, en forma de vestir, yo me acuerdo que de pequeño, pues gastábamos zapatillas, pero no playeras, claro, esto no existía. Y también muchos chicos abarcas. Unas abarcas, ¿sabéis qué son? Pues son como de goma solo, goma al suelo, y así, con unas tiras, y eran abarcas. Eso se gastaba mucho. Y pantalón corto, gastábamos hasta que no teníamos 14 años, íbamos en pantalón corto, los domingos y los días laborables con pantalón corto. Y gastábamos pantalones, a lo mejor del hermano mayor, pantalones mal y con tirantes. Y a lo mejor muchos chicos, yo me acuerdo que tengo una foto, que éramos 3 hermanos que nos llevábamos 2 años, y uno de los hermanos tenía un tirante de un color y otro tirante de otro color. Y así eran las cosas. Y luego, pues en ropa interior, pues gastábamos, ¿sabes? Que en vez de calzoncillos como ahora, gastábamos una prenda que se llamaba pelele. ¿Queréis saber cómo eran los peleles? Es que era curioso. Un pelele es parecido, así en invierno, claro, para abrigarnos, es parecido a un mono. Y unos jersey, ropa, vestíamos mal, muy mal. Y calzar, por la que te digo. Y luego había otros chicos que en invierno, como había muchos barros, gastaban unas cosas de madera que llamaban zuecos o zocos, como lo gastan en Galicia. No sé si habéis visto en Galicia una especie de así de calzado de madera. Sí. Pues aquí se gastaba mucho eso, porque como había muchos barros, claro, pues la gente pues gastaba eso y no se mojaban los pies, porque si no te mojaban los pies, porque estaba lleno de barros, ¿eh? Calzado antiguo. ¿Qué estaba? Calzado antiguo. Calzado antiguo, claro, calzado antiguo. Y vestir mal, claro. ¿Y nos podría decir qué es lo que más le gusta de Valverde del Majano? ¿Qué más lo que me gusta ahora? Oye, pues ahora me gusta, por ejemplo, sí que me gustan cosas. Me gusta cómo a los niños estáis haciendo deporte, tenéis esas deportivas, eso me gusta mucho. Y el buen ambiente, con lo que veo yo del buen ambiente del colegio, yo veo buen ambiente en las gentes y en todo, en las autoridades, veo respeto a las cosas en general. A mí me está gustando eso, sí, el ambiente de los chicos que hacen mucho deporte, los veo todos los domingos que van para allá, que vienen para acá, eso para mí es muy importante. Yo tengo 2 nietos en Madrid que también lo hacen y me creo que es una cosa muy buena y de las que veo bien. Antes, claro, jugábamos mucho también, pero nosotros por nuestra cuenta, no salíamos de la calle.
jugábamos, los juegos que teníamos nosotros antes era jugar a la pelota a mano, mucho, al balón menos, pero luego ya empezamos a jugar al fútbol algo, pero a la pelota a mano, jugábamos también con tabas. Tabas salen de los carniceros nos las daban, las tabas mucho de las ovejas, salen en la bola de las traseras, pues salen un huesecito, le llamaban las tabas, y jugábamos de algo de dinero también. Dábamos que el que era más fino y se mataba el uno al otro, tenía más tino de darle, pues ganaba, y jugábamos a las tabas, también a las bolas, hacíamos un hoyo en el suelo, y parecido yo creo que ahora a lo que juegan al go, cosas de esas, parecido, pum, iba al agujero y el que andaba más fino, jugábamos a esos juegos. Y para terminar, ¿nos podría contar alguna anécdota que le haya sucedido? Una vez que se escapó un toro de aquí de la plaza, sí, el toro, ¿os acordáis? Sí. Era una anécdota buena. Se celebraban antes eso, había toros, cuando éramos nosotros pequeños, y se celebraban en la plaza esta. Y era la plaza de tierra, claro, y se ponían carros todo alrededor, unos carros entrelazados entre otros, todo alrededor se hacía un redondel, y los toros se toreaban dentro, claro, pero un carro y otro habían en dirección donde vivo yo, y Albornoz y por allá, se ve que no estaba bien rematado, o era para salir también la gente un poco, bueno, que pusieron unas tablas entre carro y carro y había un huequecito. Pero vino un toro, dio la tabla, arrancó la tabla y el toro metió la cabeza que se salió, se escapó a la calle. Se escapó a la calle y le tuvieron que matar los guardias a tiro por el camino Barcellano. No se hacían con él. Y le tuvieron que matar los guardias, que había guardia civil aquí entonces, había cuartel, y fueron 3 o 4 guardias, se vistieron, y por ahí con por allí unos por los guardias, otros por otro lado, y le tuvieron que... al toro, el toro se escapó. ¿El cuartel cuántos años lleva el sistema aquí? ¿Cuántos? Años lleva aquí el cuartel de la Guardia Civil. ¿Sin cuartel? El cuartel. Con cuartel, ahora ya sin cuartel, porque ahora no le hay. Ya, pero ¿cuántos años? Sí, mira, pues el cuartel ha dejado de existir, pues hará 12 años, 14 años, o por ahí, y antes siempre le ha habido. El cuartel, cuando yo era pequeño de la Guardia Civil, estaba donde es ahora el centro médico, y la casa que pega, que es de donde vive Rivilla. Eso era el cuartel, esas 2 casas era el cuartel. Que la casa del centro médico era de mis antepasados. Pero la vendieron en su día, claro, y es del pueblo. Ese local es del pueblo, donde está el centro médico y donde está la biblioteca. Ahí era el cuartel. El cuartel, esa casa es la que pega, que es ahora de Rivilla. ¿No? Un Rivilla que hay por aquí, por el colegio. ¿No? Sí. Ahora donde vive ese era el cuartel. Y luego ya, hace 43 años o por ahí, hicieron el cuartel donde se sale, enfrente de la Soledad, donde se sale para Segovia, que están los cristales rotos, y eso, bueno, ha sido cuartel hasta que ha dejado de ser, hace unos, les digo yo, 15 años o por ahí, ha dejado de ser cuartel, pero ha sido cuartel otros 20 y tantos años. Y luego ahora dice que sí le iban a hacer en el polígono, pero bueno, está la cosa así. Pero ha habido siempre cuartel aquí de la Guardia Civil, en Valverde, desde a lo mejor hace 2 siglos o por ahí.